Buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Vía Café. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que lo hemos decidido hacer en dos partes. La primera es este viernes, las de hoy. La otra viene la semana que viene. Tiene que ver con una historia muy particular donde una persona es rescatada nada menos que de las adicciones. Y tenemos que contarte cómo logró hacer, así que ella lo va a hacer, ella va a contar, pero también la semana que viene va a estar un familiar de ella contándonos cómo peleó desde su parte, a su manera, para que logre salir adelante. Así que queremos darte la bienvenida porque estás compartiendo con nosotros nuestros programas, nuestros micros, porque sabemos que vas a ayudar a muchas personas y gracias por eso de todo corazón. Tus comentarios, la forma de compartir hace que esto pueda seguir adelante. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. El salmista David sabía de qué hablaba y nosotros queremos hablarte de algo similar en esta noche. Bienvenidos a este programa que lo hemos denominado Rescatada del Infierno, porque realmente eso fue lo que vivió y va a tratar de sintetizar nuestra invitada, lo que ha padecido en vida, lo que ha tenido que sufrir y lo que ha tenido que transitar antes de llegar a los pies de Cristo. Así que te damos la bienvenida a vos y ya te presentamos a la invitada de esta noche. Bueno, buenas noches otra vez y hoy tenemos una invitada especial. Hay una singularidad en algunas películas. Al final de cada película, algunas traen el backstage de lo que fue toda la filmación, todas las tomas. Bueno, esta es la parte de la película. En el otro programa, la segunda parte va a ser el backstage. ¿Por qué nosotros contamos todo esto? Así que hoy la tenemos a Priscila como invitada. Priscila, buenas noches. Buenas noches, Darío. Es un placer tenerte con nosotros y poder de alguna manera compartir tu vida también y que vos nos cuente todo lo que has vivido y de paso conocerte y también obviamente ver el amor de Dios en todo esto. ¿Tu situación con las drogas a qué edad comenzó? Yo empecé a consumir a los 13 años y empecé a consumir pastillas para dormir. Mi papá estaba pasando por una depresión y le recetaban esas pastillas a él para poder dormir y medicarlo y empecé a usar sus pastillas. Ajá. ¿Y qué te llevó a hacerlo? Yo sentía era como bronca, dolor y un vacío. Principalmente ¿viste esos agujeros negros que van comiendo todo lo lindo que tenés? ¿Y bronca o dolor a qué? Mira, cuando era chica, desde que yo tengo uso de razón, pasaban situaciones de abuso sexual con una persona muy allegada a mí. Entonces, por un lado, era sentirme de a momentos desprotegida, por otro lado, con todo o sea, yo sabía por esto de venir a la iglesia y también por la misma enseñanza, ¿no?, que eso no estaba bien, y en mi mente era como un caos. Eso provocaba, por un lado, bronca contra Dios porque ¿por qué no me defendía o por qué no evitaba esas situaciones? Por otro lado, yo amaba a mi familia, pero una parte de mi mente se sentía desprotegida. Por supuesto que en ese momento yo no entendía como ahora cada de estas emociones, de estos sentimientos. Pero lo que sí me acuerdo es que era una bronca que llenaba todo y acompañando esa bronca mucho dolor. Y sobre todo me acuerdo de algo en particular que era querer hacer daño al corazón de Dios, o sea, querer lastimar eso que supuestamente tenía que ser mi protección, mi seguridad, todo lo bueno, digamos, de mi vida. Y comenzaste entonces con todo ese dolor a transitar el camino a las drogas. ¿Qué tipo de drogas fuiste consumiendo?
Empecé con pastillas para dormir, clonazepam, diazepam. Después seguí con cigarrillos a los 14, 15 años, ya empecé a fumar. Después a los 16, 17 empecé a fumar marihuana, pero no era algo que yo consumiera, o sea, que consumiera todos los días, sino que era algo ocasional y siempre en relaciones de grupos, de círculos, como sería como el consumo social que se dice. Sí. Y después ya más adelante, cuando tenía 18 años, empecé a consumir cocaína. Cocaína y, por ejemplo, la primera vez que consumí cocaína fue cocaína inyectada. Inyecté cocaína, o sea, no la inhalé. Y a los 21 años ya cambio de droga por morfina. Wow. ¿Y tenías conciencia ya a esa edad, 18 o 21 años, tenías conciencia del daño que te estabas produciendo a vos misma? Sí, tenía conciencia del daño que me producía a mí y también tenía conciencia del daño que producía a las personas que estaban al lado mío. ¿Tu familia, por ejemplo? Claro, mi familia. Pero primero, o sea, yo no quería vivir, no tenía proyectos de futuro y lo otro es que por más que yo veía que le hacían mal a mi familia, o sea, tenía esto que seguía en mí, ese agujero negro, que era algo que yo ya no podía parar. Y eso se daba en las drogas, o sea, en mi manera de vivir mal, o sea, en esos malos hábitos, y también se daba, por ejemplo, en la parte espiritual, que intentaba llenarla con cuanta cosa estuviera a mi alcance, a mano. ¿Por ejemplo qué? Y, por ejemplo, en la adolescencia leí un par de libros de magia, me interesaba ese tema, y después ya más de grande empecé a ser devota de San la Muerte. Uh-huh. Aún conociendo las cosas de Dios, porque vos habías nacido en un hogar cristiano y sabiendo todo la situación espiritual que eso acarreaba o las consecuencias espirituales. Es que eso es lo que pasa. Yo no lo conocía a Dios. O sea, conocía a un Dios y tenía una imagen de Dios que a mí no me satisfacía. A ver, yo lo conocía a un Dios justo, conocía a un Dios que supuestamente tenía que protegerme, pero que en realidad no lo había hecho. Claro. Entonces, era como contra todo eso que yo había aprendido, patearlo, digamos, descargar mi bronca contra eso. O sea, yo lo tenía como una mentira. Tenía como una mentira. Claro, o sea, el Dios que tendría que haber estado cuando vos lo necesitaste no estuvo. Y eso fue obviamente rebelándote contra él y produciendo toda esa cantidad de actuación de parte tuya, de acciones de parte tuya, hacia las drogas, hacia la magia, todo lo que... Sí, como una cadena. Ajá. Como una cadena. Y cuando llegaste a determinada edad en tu juventud, pasando los 20 años, ¿qué sentimientos tenías hacia Dios? ¿Seguía la misma idea de él o había cambiado en algo? No, la verdad que no, seguía la misma idea. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera rehabilitación la tuve a los 21, la primera sobredosis la tengo a los 21 años y ya para ese entonces ya conocía a San la Muerte y ya, por ejemplo, tenía esta relación con él y no. En momentos de necesidad, por ejemplo, cuando mis papás me iban a ver y oraban por mí o en ese momento que tuve la sobredosis que me fui a mi casa porque era como algo en mi cabeza que estaba en constante caos y en constante choque. Por un lado yo sabía que mi familia era lo que me brindaba soporte y no me dejaba caer del todo, pero por otro lado yo hería constantemente a mi familia. De hecho, los veía poco, cuando los veía me sentía mal porque veía cómo se ponían al ver mi estado. Claro. Y por ejemplo, en los rituales a San la Muerte, ¿qué pedías o qué hacías? Algo que, por ejemplo, por ahí nosotros lo desconocemos desde afuera. ¿O cómo era tu relación en ese sentido con él?
Bueno, en realidad no eran rituales. Ajá. A ver, como por ahí uno piensa, uy, fue a determinada hora y no sé, hizo un círculo, cosas por el estilo. Sino que yo oraba, o sea, yo pasaba tiempo con él. Por ejemplo, iba donde estaba. Yo tenía un santo personal y también estaba el santo que estaba en la casa de una persona conocida. Entonces, para yo llevar mi ofrenda, no era con el santo que estaba en mi casa, que era mío, sino con el de la persona. Okay. Me iba, le prendía un cigarrillo, esperaba hasta que el cigarrillo se consuma o hasta que el whisky se consuma, y hacía oraciones como nosotros hacemos a Dios. Era un hablar, o sea, una relación. Y las veces que le pedí algo fue de que mi vida no se demore en terminar. Vos querías morirte directamente. Sí. ¿Y tu sobredosis cómo fue? La primera sobredosis fue a los 21 años. Sí. ¿Cómo te recordás de ese momento? ¿Cómo fue? Fue inyectándome cocaína. Yo no estaba acá en Villa Ángela, justo estaba en un viaje y ya había empezado a inyectarme. Bueno, en ese viaje empiezo a consumir, a inyectarme, porque tampoco era que me inyectaba todos los días cocaína, sino que eran, no sé, capaz en 2 semanas, una vez. Después pasaba un tiempo y así. Y empecé a inyectarme en ese lugar, vinimos acá a Villa Ángela, llegamos y seguía inyectándome. Y lo que sentí en un momento es que mi corazón no podía parar de galopar, y empecé a vomitar, y como no tenía la contención en el lugar donde estaba, o sea, no me dieron bolilla, me fui a la casa de mi vieja, que yo me acuerdo que llegué y había un hombre, un hermano acá de la iglesia, no sé si acá en la iglesia, un hermano había. Y por supuesto que inventé toda una excusa de que no, que una comida me había hecho mal, que era por eso. Ajá. Y de hecho terminé internada en mi casa, con los brazos moretoneados. Ahora es muy, muy loco pensar en que alguien ha llegado hasta consumir morfina, ¿no? Porque es una de las drogas más duras que hay. Pero también por otro lado vos venís contando, relatando de que te querías morir, o sea que tampoco en las drogas, aún en las más duras, no encontrabas satisfacer esa necesidad que había en vos. No, y de hecho, por ejemplo, ya cuando empecé a consumir morfina, consumía demasiada morfina. Que la psiquiatra, la que me ayudó en el proceso de rehabilitación, ella decía no me creían que hubiera consumido esa cantidad. Claro. ¿Y qué encontrabas en la casa de tus padres o en alguna oración que ellos hacían que marcaba la diferencia? ¿Por qué siempre volver a las casas de los padres antes que escapar de ellos y que no te vean mal y no ir a otro lugar, por ejemplo? Es como este sentimiento, te decía, de que vos sabés que ellos quieren lo mejor y por un lado vos te sentís bien en ese lugar, pero por otro lado vos también querés correr de eso, porque en eso, o sea, tu familia y tu papá y todo el amor que te pueden dar no tapa otra cosa de base, e incluso es como la sal en una herida. O sea, sabés que te hace bien, pero no es bueno de sentirlo, o sea, te incomoda sentirlo. Claro. Por eso te decía que mi cabeza era como un constante caos. Por un lado, yo sentía el amor de ellos, sentía su deseo de protegerme, pero dentro mío era un caos, o sea, todo el tiempo. Bronca, dolor, rencor, ganas de destruir todo. De hecho, yo siempre en mi cabeza estaba esto de que lo que tocaba lo rompía. O sea, lo que tocaba se ponía negro. Las relaciones, las amistades, la familia. Claro. Y llegó un tiempo en que decidí verlos lo menor posible. Para no dañarlos. Para no dañarlos y a ver, yo los veía a ellos y veía sus caras y yo decía,
lo estoy haciendo todo mal. Claro. Es muy, muy difícil entender a una persona que está sumergida en las drogas, y uno que por ahí no conoce ese mundo es muy prejuicioso en muchos sentidos, saca muchas conclusiones apresuradas, si se quiere, ¿no? Pero a ver, también tenemos que entender que la persona que es adicta necesita de ayuda y de esa contención. Esa misma contención que vos encontrabas en la casa de tus padres, lo necesita de cualquier otra persona, sea o no familiar. ¿Vos recordás de alguna otra persona que te haya abierto los brazos así, como lo hicieron ellos, por ejemplo? Yo no vivía en Villa Ángela, vivía en otro lugar, y de hecho en ese lugar hubo personas que me abrieron su casa, intentaban llevarme a la iglesia. Me acuerdo de una persona en particular que iba todos los días a mi casa solo a ver cómo estaba, que de hecho la conocemos acá de nuestra infancia, Yani. Oraba por mí, y a veces no solo se dedicaba a esta parte espiritual conmigo, sino que me invitaba a seguir a caminar, no sé, la persona, digamos, cómo estaba yo. Y después otra persona también que un tiempo me invitó a una célula, y que, por ejemplo, yo me acuerdo me decía: Pri, a las 8 empieza la reunión y vos a las 8 menos 10 tenés que estar lista porque yo paso a buscarte. Y con la mejor de las ganas y de las intenciones las esperaba, y 8 menos cuarto, en vez de entrar a bañarme, 8 menos 20, otra cosa. O sea, no tenía idea de la puntualidad, no tenía idea de lo que era responsabilidad, de lo que era compromiso, pese a que quería el cambio. Claro. O sea, pese a que en mis momentos en el que estaba sola, lloraba por un cambio. Y me pasaba a buscar y yo les decía: uy, Jessy, me voy, me baño y esperame y yo ya salgo. Y en vez de entrar en el baño, me iba y me colocaba otra dosis de morfina. Yo me imagino la frustración de ella hasta que en un momento me dijo: Pri, si realmente no querés el cambio, yo más no puedo hacer, porque es como que estoy luchando contra yo sola. Claro. Y no veo de tu parte. Bueno, de esa célula, la líder, la chica que nos daba célula, les hacía ayunar a las chicas, o sea, las incentivábamos a ayunar a las chicas por mí. Y eso me enteré en 2018, finales del 2018. Wow, qué bueno. Sí, y bueno, por ejemplo, también había otra familia que me abrió las puertas de su casa y yo iba, comía con ellos, dormía en su casa. De repente iba y lo único que hacía era apoyaba las manos en la mesa y me dormía. Porque también mis horarios y mi rutina eran, dormía cada día por medio, comía cada día por medio. O sea, mi sistema completamente alterado. ¿Y en algún momento trataste de salir por tus propias fuerzas de esa situación? Sí, muchas veces y no lo logré. Por mis propias fuerzas, y también empecé tratamientos. Pero de nuevo, todo el tiempo boicoteándome a mí misma. Por ejemplo, empezaba tratamientos con un psiquiatra y me iba a esos tratamientos. Iba gente familiar a vivir en la casa donde yo estaba, pero de repente conseguía morfina por otro lado. Entonces hacía el tratamiento y conseguía... Contrarrestaba todo el esfuerzo. Sí. Claro. Y a ver, hay algo que uno también tiene que ponerse en tu lugar, ¿no? El hecho de sentir tanto vacío y tanto enojo hacia Dios. Pero, ¿qué es lo que te lleva a acercarte a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? Después del último intento de rehabilitación, fue en abril del 2017, yo me habían operado de urgencia, estaba con medio abdomen sanándose, que me habían abierto. Estaba muy frustrada porque venía de una relación larga que no había frutos, que al final no me terminaba de morir y no terminaba de vivir. Y decidí empezar un tratamiento de rehabilitación. Después de esta operación, que fue en abril del 2017, en mayo empiezo el tratamiento y en la operación me dicen que mis órganos estaban colapsados. O sea, del hígado, si seguía de esa manera necesitaba un trasplante. Y así un par de cosas también que estaban mal.
Y como era lo único que me quedaba, porque ya lo de San la Muerte no funcionaba, las drogas tampoco habían funcionado, las relaciones sociales menos. Yo dije, bueno, la última intentona que hago, y voy a encontrarte, voy a buscarte, voy a encontrarte, Dios, y voy a ver si todos los que dicen que de verdad en vos está la solución es verdad, porque si no ya no me queda nada. Claro. Y era o encontrarlo a Dios, buscarlo, o directamente ahorcarme. Y ya no pensaba más las otras opciones. De hecho, mi primer intento de suicidio a los 14 años. Ah, mirá. Sí. Bueno, y en todo este proceso de rehabilitación, que fue realmente súper duro, porque vuelvo a la casa de mis padres, yo ya tenía 30 años, imagínate, es como que te viene toda la ficha de repente de que tenés 30 años, de que no tenés una profesión, de que no tenés una familia, de que no estás casada, de que estás en veremos en todos, ni siquiera te pudiste matar, ni siquiera pudiste ser algo, y con esta encrucijada de que solo me quedaba buscarlo a Dios, o sea, hacer el último intento. Y ahí empiezo en septiembre, porque vienen unas chicas y me invitan a un congreso de damas, de mujeres, que se llamaba Renacer. Ajá. Que se llamaba Renacer. Mirá profético, vos. Sí. ¿Qué lema? Renacer. Y me voy en septiembre, y ahí ya coordina la que era mi líder de célula en ese lugar donde yo estaba viviendo, con una nueva líder de célula acá en la iglesia en la que fui, en la congregacional. Uh-huh. Y empecé célula. Y empecé en septiembre, y ya para octubre yo decidí bautizarme. A ver, yo iba a la iglesia y no sentía nada. Encima de que tenía un pasado súper oscuro, estaba empastillada. Estaba pasando por una profunda depresión, me costaba salir a la calle sola. No quería encontrarme con gente porque me preguntaban qué había pasado, porque yo tenía otra vida, tenía otro trabajo, claro. Y de repente había desaparecido de todos lados. Decido bautizarme, y ahí en toda mi vida hubo momentos en los que me olvidaba de cosas. O sea, por ejemplo, esto del abuso de la infancia, yo me olvidé en alguna parte de la adolescencia, me olvidé hasta los 21 años, que fue un tiempito antes de la primera sobredosis. Ajá. Que justamente me volví a acordar una noche en la que estaba consumiendo, en la que estaba inyectándome. Y bueno, hoy vamos por el tema de conocer al Señor. Estaba en el tema del congreso, de las células. Cuando decido bautizarme, en octubre, ahí, en la semana anterior, me acuerdo de esto, del abuso, y yo digo, no, me quiero bautizar, quiero empezar toda una nueva vida, pero realmente esto no voy a poder perdonar nunca. Estaba, como te decía, estaba en una profunda depresión, me levantaba de mi cama solo para ir a célula y volver. Me tenían que llevar, las cosas que yo tenía que hacer, iba acompañada. Y en esa semana antes de bautizarme, porque yo seguía con mi cabeza de conocerlo a Dios para ver si de verdad era lo que me habían contado, porque claro, ya no me quedaba ninguna otra cosa en qué huir, digamos. Exacto. A lo que huir. Esa semana fue una de las semanas más feas y decidí ahorcarme. Wow. Pero hay un buchón en mi vida que es el Espíritu Santo, porque mi mamá siempre, obviamente siempre ora por mí, y le mostró a mi mamá que yo tenía planes de ahorcarme. Entonces, de nuevo, guardándome, al final me pude bautizar. Eso pasó en octubre. Y seguí la iglesia, seguí célula, tuve mi primera Santa Cena. Las veces que iba a la iglesia realmente no sentía mucho, y era un chiste, porque yo veía que los hermanos se reemocionaban, que adoraban, que lloraban, y me acuerdo un par de veces que terminó la reunión, me fui a mi casa y me puse jabón en los ojos, y siempre hablándole a Dios, diciéndole, así voy a llorar en tu presencia. Pero porque adentro de mí era un ladrillo, así, también un poco terca.
Me acuerdo que mis papás ya para enero empezaban a irse al campo, porque si no yo todos los días tenía que ir al campo con ellos. O sea, yo estaba en el tratamiento de rehabilitación, ya empezaban a dejarme en mi casa sola durante el día y ellos se iban al campo y yo me sentaba 1 hora y media, 2 horas, o a veces la mañana entera. Era escuchar una prédica y cantar, y cantar, y cantar, y decirle: Señor, en algún momento yo te voy a conocer y vos vas a... no sé, si tengo que buscarte abajo de una piedra, yo te voy a buscar, pero hasta que yo no te encuentre, no voy a tomar otra decisión. O sea, no voy a tomar la decisión de quitarme la vida, porque necesito saber qué es encontrarte, o qué es lo que las personas saben de vos que yo no lo sé, que no lo experimenté nunca. Y en esa tenacidad de buscarlo y encontrarlo, no hay un día en el que yo diga, bueno, fue en este momento que Dios se apareció, me habló o algo por el estilo. Pero cuando yo me quise dar cuenta, ya me dieron de alta en cuanto a los fármacos en la rehabilitación, que me dieron de alta en febrero. Y que lo primero que hice fue contarle a las chicas de la célula. Claro. Entonces era como cositas paulatinas, decisiones que iba tomando en mi vida, que eran porque estaba Dios en esas decisiones. Y cuando me quise dar cuenta, era el centro de mi vida. Qué bueno. Sí. Qué bueno porque, o sea, fue todo un paso a paso que fue ayudándote a crecer en la fe, y obviamente fue como escalando hasta lograr la presencia que tanto anhelabas en tu vida y que tanto habías buscado, porque lo buscaste de distintas maneras y no lo habías encontrado. Realmente. ¿Recordás algún momento así, qué voy a decir, grosso, cuando estabas en otra vida, sumergida en las drogas, y que decís, no pude haber caído tan bajo como para llegar a esto, y bueno, y de ahí Dios tuvo compasión de mí? Un hecho puntual. Exacto. Hay muchos hechos puntuales. Más que un hecho que afecte a mi vida, un acto, digamos, que en lo que te puedas imaginar de malo. O sea, llegué, de hecho tenía una pareja y ya no estaba más con pareja y estaba con otras personas, y eso era parte de mi vida normal. La mentira era algo común. Mis viejos, yo era un peligro para ellos. El que yo esté en la casa de mis viejos significó que podían irse presos en cualquier momento. Exacto. Donde yo estaba había cosas de consumo, pero yo no caía en la cuenta de todo eso porque mi vida era un derrape en general. O sea, si había algo malo, yo seguro lo estaba haciendo, porque buscaba en las emociones intensas calmar un poquito de todo ese vacío que llevaba dentro. Pero lo que sí yo me acuerdo desde antes, y que incluso fue un proceso, y hasta hace muy poco, el dolor. Yo me acuerdo de que yo los veía a ellos y yo me alegraba, pero el dolor estaba ahí. Yo estaba sola y el dolor me quebraba por dentro. Yo veía a alguien que amaba y yo realmente quería retribuirle su amor, pero no podía, o sea, no podía amar como las otras personas. Y entonces era como una herida abierta todo el tiempo. O sea, yo creo que cuando miro mi pasado es eso lo que veo, como una herida que me causaba mucho dolor. Había cosas que las hacía sin querer hacerlas, y todo el tiempo ese sentimiento. ¿Y sentís que hubo cosas que tuviste que perder para lograr la libertad? Sí, muchas cosas. Ajá. De hecho, perdí pareja. O sea, tuve que decir no, esto ya no. Que fue pareja, trabajo, relaciones de compañerismo, de amistad, incluso en el lugar en el que yo estaba viviendo. Tuve que venir a vivirme con mis papás. Claro. Fue una vida de cero. O sea, todo cambió. Realmente todo. Bueno, ¿y cómo es Priscila hoy? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo es un día en tu vida, por ejemplo? Un día en mi vida.
Bueno, Priscila hoy es hiperkinética. Estudio, estoy cursando 2 carreras. Trabajo. También estoy en algunas organizaciones como voluntaria. Y mi día motiva el querer, el capacitarme hoy para poder ayudar a la mayor cantidad de personas mañana. Y no solo ayudar socialmente, sino para que al conocerme a mí, también conozcan un poco de Jesús. O sea, también vean ese de querer vivir para marcar una diferencia. De que sí se puede revertir y no se pueden las fuerzas de uno. Siempre en la capacidad de Jesús. Sostenido en Dios. Sostenido en Dios. Bueno, Prisi, la verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, disfrutar de este tiempo, de tu historia y también ver las cosas que Dios fue capaz de hacer con vos. Pero antes de cerrar, nosotros tenemos un espejo que no es el espejo mágico, pero te lo voy a dar. Esto hacemos con algunos de los invitados, así que tómalo. Y quiero que le hables a la Priscila de niña, a esa Priscila inocente, que no conocía lo que eran las drogas, que tenía una idea de Dios, porque posiblemente también le estés hablando a muchas Priscilas que nos estén mirando, y a raíz de tus palabras, lo que te salga del corazón, puedas ayudarlas. Así que bueno, te dejo para que le hables y le digas lo que sientas. No sabría cómo empezar a... Si tuvimos que llegar por todo este caminar, por todo este trayecto, para ser hoy lo que soy y conocerlo a Dios de la manera que lo conocí, lo volvería a caminar todas las veces que haga falta. Y entiendo que a veces es necesario que pasen cosas porque esas cosas nos ayudan a derrumbar imágenes falsas. Pero hay un versículo que es que todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Y no solo, por ejemplo, hablando de mí, sino de mi mamá, de mi familia, porque ellos también fueron parte de ese proceso. Y entiendo que incluso las cosas malas son revertidas para gloria de Él y para mostrarlo a Él. Entonces no tengo la solución a todas las cosas, y hay cosas que no están buenas que pasen y que no me gustaría que nadie pase. Pero sí sé que Dios puede revertir todo, y que si dejó que pase algo, o si algo malo pasa, que lo puedas volcar todo a Él. O sea, que no importa el pasado, ni incluso el presente, que lo vuelque en Dios. Y que si hay gana y si hay fuerza de algo, que sea en encontrarlo a Él. En encontrarlo a Él, porque Él es maestro en restauración. Y encontrándolo a Él encontramos nuestro corazón. De hecho, este febrero me había ido a una iglesia, a un seminario, y en uno de los momentos para mí fue una visión, y me veía sentada en una mesa de chiquita, mis pies no alcanzando el piso, con mi pelo largo como era cuando era chiquitita, y Dios mirándome, y podía sentir el corazón de Él viéndome así, en esa edad en la que yo me sentía sucia, en la que me sentía que hacía cosas que no estaban bien, viéndome con amor. Y creo que fue como uno de los cierres de esta etapa de sanidad, que incluso hasta este año la estoy teniendo, el verme con el corazón del Padre. O sea, diría que busquen el corazón de un Padre, del Padre, de nuestro Padre, porque buscando el corazón de papá y encontrándolo, no hay vacío que no pueda ser llenado, y no hay cosa mala que no pueda ser revertida. Y encima, hecha nueva. Tal cual. Yo no me reconozco en la Priscila de antes.
O sea, lo cuento y para mí es otra persona. Bueno, los que te conocíamos antes y los que te conocemos ahora todavía no podemos reconocerte. La verdad que Dios ha restaurado tu vida espiritual, pero también tu fisonomía, tu rostro, tu salud, todo lo ha hecho nuevo. Así que nosotros nuevamente te agradecemos por estar acá. Gracias a vos. Y la semana que viene va a estar tu mamá, así que ella nos va a contar la otra parte. La semana que viene vamos a escuchar la historia de la mamá de Priscila, porque hoy les dije, hay un backstage de todo esto, y ella nos va a contar su situación en momento de oración y de clamor por la vida de su hija. Así que nos vemos el viernes que viene, que tengas un lindo fin de semana y que disfrutes de las amistades, de los amigos, de la familia, y que realmente puedas poner todas tus necesidades y tus cargas en Dios. Nos vemos.